enviado y el propósito por el cual nos has traído, Señor, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Le damos una ofrenda de Padre Celestial. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. El día martes, mis amados hermanos, me parece que yo empecé a hablar de este tema, el plan de Dios al formar a la mujer. Amén. Pues no sé si lo sepa, ¿verdad? Pero yo tengo programado por mes los temas que voy a administrar. Y esta semana, pues yo solo lo programo por mes, ¿verdad? Pero no sé exactamente qué tema me toca tal día, ¿verdad? El asunto es que esta semana yo tuve unos sueños, mis amados hermanos, y cuando fui a ver el tema que me tocaba para el día martes, era un tema familiar, si lo queremos ver así, porque íbamos a hablar de la mujer, ¿verdad? Pero quiero contarles rapidito los sueños, y yo creo que no es casualidad que fueron, bueno, no me acuerdo si fueron 2, 3 o 5 sueños. El asunto es que soñé con 5 mujeres. Y yo creo que ya cuando se sueña con 5 mujeres, pues no es casualidad, ¿verdad? Yo les voy a contar, no les voy a contar exactamente todo, ¿verdad? Pero básicamente, y yo les menciono el sueño y ustedes me dicen qué piensan. ¿Estamos de acuerdo? Soñé a una mujer que tenía la mitad de la cabeza rapada y la otra mitad tenía su cabello largo. ¿Qué piensan de eso? Medio cubierta, muy bien. Ok, soñé a otra que ella caminaba un poquito, se agitaba y empezaba a vomitar, pero lo que vomitaba eran unas cosas verdes. ¿Qué piensan de esa otra? Estaba siendo liberada. Les cuento la otra. Soñé a otra que estaba muy molesta y estaba echando a alguien de algún lugar, pero ella estaba muy molesta y estaba echando a alguien. ¿Qué piensan de esa otra? Estaba limpiando su vida. Si les contara bien el sueño, les aseguro que pensarían diferente, pero está bien. Soñé a otra que la persona pudiera ser tal vez muy tímida, reservada, pero estaba haciendo unas cosas en el nombre de Jesús que cuando yo la vi me quedé sorprendido. ¿Qué piensan de esa otra? ¿Ya alguien habló, no? Tiene capacidad. Y la última, ya para que no estén pensando tanto, no sé si alguna vez ustedes vieron una película que se llama Hasta el último hombre, creo que se llama la película. Habla de un soldado, ¿sí la ven? Que él va a la guerra, pero él no quiere llevar armas, sino él lo único que quiere es ir a rescatar. Okay. Pues soñé a otra haciendo eso exactamente. También una persona que uno la mira y dice, pues no puede tener capacidades como esa. Mas sin embargo, estaban pasando muchas cosas, pero se estaba encargando de rescatar personas. ¿Qué piensan de esa otra? Está cumpliendo su misión. Y el último pensamiento. ¿Y qué piensan mis amados hermanos si yo les digo que esas 5 mujeres con las que soñé, las 5 son de la iglesia? O sea, no son personas ficticias, son personas de la iglesia, son mujeres de la iglesia. Es el último pensamiento. Ahorita, ¿quién seré yo, pastor? No, el Señor dio testimonio. Está recibiendo revelación de la vida de él. ¿Perdón, man? Está recibiendo revelación de la vida de él. Sí, revelación de la vida de él. Por eso creo yo, repito,
el Señor puso este tema, mis amadas hermanas, aunque está centrado para mujeres, ¿verdad? Pero recuérdense, mis amados hermanos varones, pues que la mayoría, no, creo que todos tenemos hijas, amén. Entonces en su momento también este tema nos puede servir. Y al ver, mis amados hermanos, el sueño, como repito, es que no fue un sueño, fueron varios sueños, pues deja mucho que desear y que pensar, porque a veces, mis amados, aquí ya no hablo relacionado al sueño solamente, sino a veces ustedes y yo podemos pensar que no tenemos ciertas capacidades, pero cuando nos disponemos o nos despojamos, resulta que sí las tenemos. Y a veces podemos pensar que sí tenemos las capacidades, pero lo echamos todo a perder. Me recuerdo de una persona que yo pastoreé allá en Guatemala. Pues, le voy a hacer un resumen. El asunto es que la persona era una mujer, quería estar cerca de mí, y la forma en la que buscó estar cerca de mí fue que yo le diera las llaves de la iglesia. Y yo no quería dárselas, en fin, se las estamos dando, porque ella vivía cerca de la iglesia, yo vivía lejos de la iglesia, y pues ella tenía todo el acceso para hacer la limpieza y todo. Cuando yo llegara, pues ya todo estaba listo. Yo estaba soltero todavía en ese entonces. Ok, le dimos las llaves de la iglesia, tanto que se esforzó, que nos robó y todo, se las dimos. Ese día fue un día domingo, un día viernes creo que se las dimos. El día domingo hubo un culto muy glorioso, que llegó un borrachito y en medio del culto él fue liberado, pero él llegó borracho, ¿verdad? Sucio y todo. Fue liberado y él se fue. ¿Cuál fue la sorpresa de nosotros? Que ya cuando el culto estaba terminando, él regresó, pero ya regresó bien bañado y bien vestido, pero ya el culto ya había terminado. ¿Sabes qué? Él dijo que si le permitíamos que se quedara orando en el templo, pues le dijimos que sí, ¿verdad? Y que ni modo, como la hermana tenía la llave, entonces le dije, bueno, se hace cargo usted. ¿Y cuál fue el problema después? Que después nos enteramos que como él seguía orando y no se iba, ella lo sacó. Entonces como 3 días le tardó la llave y se las quité. Entonces muchas veces pasa así, ¿verdad? De que pensamos que tenemos ciertas capacidades, pero no las podemos desarrollar. Otras veces pensamos que no las tenemos, pero resulta que cuando las disponemos, sí las tenemos. Entonces, la Biblia dice acá, el plan de Dios al formar a la mujer. Nada más les digo, mis amadas hermanas, dentro del sueño, pues, si el Señor me lo pone, yo les voy a decir, lógicamente no desde acá, ¿verdad? A cada una de ustedes en su momento, quiénes eran. Si Él no me lo pone, no se lo voy a decir. Pero sí piden ustedes al Señor que les muestre exactamente su condición, porque al final, si el Señor me lo mostró a mí, no es para que ustedes me rindan o me deban algo a mí, por lo que yo pueda hacer, sino es por la condición en la que puedan estar delante del Señor, y pues definitivamente Él tiene un plan para cada una de ustedes, y hay que desarrollarlo, mis amadas hermanas, amén, que Dios nos libre de estarnos menospreciando, amén. Miren, pues voy a ir avanzando. Dice Génesis capítulo 2 y versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Dice acá Génesis 2:22. Ya no voy a leer porque esto ya lo expliqué yo. Aquí muestra cómo el Señor formó a la mujer. La clave está en estas dos palabras. El Señor Dios formó al hombre, y aquí dice formó a una mujer y la trajo al hombre. La palabra, si ustedes se dan cuenta, en español es la misma, formó, pero cuando vemos los significados son totalmente diferentes. Nada más voy a leer estos. Cuando dice que formó al hombre, dice moldear en una forma, específicamente como el alfarero le da forma al barro, formar una resolución, crear, forjar, idear,
labrar, pensar, amoldar algo a una forma deseada, la formulación de planes en la mente. Jeremías fue formado para ser profeta. Quisiera detenerme, pero esto ya lo expliqué. Y cuando dice que formó a la mujer, aquí la palabra para formó al varón dice es yatzar, y cuando dice que formó a la mujer, la palabra es baná. Y aquí es donde ya ustedes, mis amadas hermanas, tienen que empezar a ver lo poco, lo mucho que se les pueda quedar. O sea, ¿por qué Dios decidió formarlas como mujeres? ¿Amén? ¿Por qué no nacieron varones? Simple y sencillamente, así lo planeó Dios y no fue casualidad. Tienen ustedes, mis amadas, bueno, un porqué, como lo titulé, ¿no? Un plan. Y yo creo que cuando ustedes y yo pues hacemos un plan es para desarrollar el plan. Amén. Entonces dice la Biblia acá que Dios cuando formó a la mujer la formó para edificar, dice ahí un edificio, para fortificar, para prosperar, reedificar, reparar, restablecer, restaurar, reconstruir. ¿Se acuerdan que les expliqué el día martes de que esta palabra, la sílaba re, cuando aparece así como en estas palabras, reedificar, reparar, lo que significa es que la cosa se puede hacer dos veces? Por ejemplo, si dice reedificar, algo que ya ha sido edificado, se puede reedificar. Amén. Pues uno de los trabajos de ustedes, mis amadas hermanas, es, pues si ya hicieron una cosa, volver a hacerla. Amén. Y que no llegue el momento en el que ustedes lleguen, el punto en el que digan que se cansan de hacer X cosas, porque hay muchas consecuencias, mis amados hermanos, más graves. Bien, por ejemplo, yo bendigo la vida de mi esposa. Imagino que ustedes ya saben, pero no hemos estado muy bien de salud, que se diga. Yo le decía ayer a mi esposa, mira, no te puedes enfermar, porque si te enfermas, aquí en la casa se detiene todo. Yo me enfermo y no pasa nada, pero si tú te enfermas, aquí se detiene todo. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque ustedes como mujeres juegan un papel muy, muy importante, mis amadas hermanas, pero hay que aprender a desarrollar, amén, con entendimiento, el por qué yo soy mujer, qué es lo que tengo que hacer como mujer. Amén. No se trata nada más de que yo soy la mujer de la casa, no, sino el hecho de que ustedes sean mujeres tiene un porqué, tiene un plan, y como lo acabo de decir, si hay un plan, hay que desarrollarlo. Amén. Hay que desarrollarlo. Entonces, no se cansen, mis amadas hermanas, de reedificar, de reparar, de restablecer, de restaurar o de reconstruir. Y miren, acá dice también otro significado es fundar una casa, y este se nos explicaba fundar una dinastía y ser bendecido con el nacimiento de hijos. Cuando se habla de fundar una dinastía, les ponía el ejemplo el día martes, es como los reyes, ¿verdad? Amén. De que ustedes saben que en los países en donde hay reyes, por ejemplo como España, Inglaterra, Gales, países ahí que todavía hay rey, no cualquiera puede, como lo hacen con los presidentes, ¿verdad? Que por votación queda, no, sino para que alguien sea rey, tiene que ser de una dinastía, tiene que tener la misma sangre, hijo o hija del que ya pasó, ¿verdad? No puede ser solo así por así, amén. Por eso, si ustedes se dan cuenta, los reyes no se casan con cualquier otra persona, sino ellos, para poder permitirle a sus hijos o a sus hijas que se casen, pues también tienen que ser de otra realeza, para que todo quede dentro de la realeza, y es así como se forman las dinastías. Amén. Y esto es lo que la Biblia dice acá, que ustedes, mis amadas hermanas, han sido formadas, ¿para qué? Para fundar una dinastía. Pero yo voy a avanzar, y aquí vamos a mencionar el primer punto. No son muchos puntos, creo que son solamente 2 puntos, sí, este y este otro. Amén. Este ya, me recuerdo que lo empecé a platicar el día martes. Dice acá que la mujer, mis amados hermanos, tiene que edificar,
con fundamentos y con sabiduría. Veamos, dice acá la Biblia, Proverbios capítulo 9, versículo 1, la sabiduría ha edificado su casa. Esa palabra edificado es la misma palabra que utiliza acá el hebreo cuando dice acá formó. Esa palabra formó es esta palabra baná, ahí dice edificar, reedificar, y es la misma palabra. Amén. Entonces, una de las cosas, mis amadas hermanas, con las que ustedes tienen que, como dice acá, edificar con fundamentos y con sabiduría, pues es pidiendo sabiduría. La Biblia dice que si hay alguien que carece de sabiduría, que la pida. Amén. Dice acá, pero vean cómo se edifica con sabiduría. Dice, la sabiduría ha edificado su casa y ha labrado, dice, sus 7 columnas. Entonces, ¿cómo es que se edifica con sabiduría? Vean esto. Aquí es donde empezamos ya. A mí me hubiera gustado desarrollar cada una de estas, pero se me va demasiado el tiempo. En la Biblia, mis amados hermanos, para la palabra sabiduría aparecen, sabiduría, la palabra aparece muchas veces en la Biblia, pero son 7 las palabras hebreas principales, en las que todas las que están ahí son estas mismas que están acá. No las voy a leer, pero ahí están los números, por si quieren ustedes investigarla. Cada una de esas palabras significa sabiduría. Y cuando se escudriña, son estas 7 que dice acá, las 7 columnas con las que se edifica, con las que se edifica la casa, con las que la sabiduría edifica. Y aquí vamos a mencionar la primera. La primera es la columna Bina, y esto significa introspección y comprensión. Entonces, ¿cómo es, mis amadas hermanas, cómo se empieza a edificar con sabiduría? Ustedes, aunque el tema, repito, habla específicamente para la mujer, porque es la mujer la que está hablando, pero no es solamente para la mujer, sino yo creo que también nosotros como varones deberíamos de tener también esto que la Biblia habla acá. Dice, entonces, una de las primeras cosas con las que se tiene que edificar con sabiduría, con esas 7 columnas, es la introspección. ¿Okay? Y cuando se habla de introspección, se está hablando, mis amadas hermanas, de ver hacia adentro y no de ver hacia afuera. Amén. Ese es uno de los grandes conflictos nuestros como seres humanos. Recuérdense que el Señor Jesús decía, ¿cómo es posible, lo estoy parafraseando un poquito, de que puedas ver la paja, hablando de los errores, ¿verdad? En el ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en tu ojo? Muchos de nosotros, mis amados hermanos, cometemos el gravísimo error de, vamos a decirlo así, murmurar, señalar, acusar, ofender. Amén. Cuando no nos damos cuenta, mis amados hermanos, que probablemente hemos actuado igual, hemos actuado tal vez peor que las demás personas. Entonces, lo primero, como se edifica con fundamento y con sabiduría, es viendo hacia adentro. Amén. Recuerden que el Señor Jesús también dijo, imaginémonos que nosotros hubiéramos estado allí en ese momento, cuando al Señor Jesús le llevan a aquella mujer que dice que la encontraron en adulterio. Okay. La ley dice que si encontraban a un hombre y a una mujer en adulterio, pues a los dos tenían que apedrear. Amén. Y ustedes y yo sabemos que la Biblia ahí dice de que al Señor Jesús le llevaron a la mujer. Y la pregunta es, ¿y en dónde estaba el hombre? ¿Por qué al hombre no lo llevaron? Okay. Ahí podríamos hablar de muchas cosas, pero a lo que yo voy es a esto, que cuando están viendo todo ahí, se la llevan al Señor. ¿Cuál fue aquella frase tan sabia que Él dijo? El que dentro de vosotros, ¿qué dijo? Esté libre
el que de vosotros esté libre del pecado, que tiene la primera piedra. Ok, yo le dije, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado ahí nosotros? ¿Será que hubiéramos sido nosotros los primeros en apedrear? Probablemente, dice la pastora. Yo creo que no, porque como él dijo, ¿verdad? El que esté libre de pecado, apedréala. Y la Biblia dice que los más viejos empezaron a irse de primero, como que dando a entender que mientras que más vieja es la persona, más mañoso es, más mañosa es. Ok, entonces les pongo ese ejemplo ahí, mis amados hermanos, porque el día de hoy yo creo que es igual. O sea, ustedes y yo, mis amados hermanos, antes de estar viendo, señalando los errores de otro, acuérdense que está hablando de la mujer, o sea, primero veamos los nuestros. Y yo esto es lo que pienso, mis amados hermanos, que todavía tenemos suficiente trabajo. El Señor todavía está trabajando en lo nuestro, como para que nosotros empecemos a tratar de ver los errores del otro, si ni siquiera con los nuestros hemos podido lidiar. Amén. Entonces, mis amadas hermanas, ¿cómo se edifica la casa con sabiduría? Con introspección, viendo hacia adentro. Cuando, repito, aunque habla de la mujer, pero yo creo que esto lo podemos hacer todos. Pero bien, ¿cómo puedo plantear esto? La Biblia dice, mis amados hermanos, les voy a mencionar esto y ustedes piensen, les voy a hacer una pregunta después, que si vosotros, dice, si nosotros nos creemos espirituales, estoy parafraseando un poquito, dice que nosotros que somos espirituales, si vemos a un hermano caído, ¿qué tenemos que hacer? Restaurarlo con espíritu de mansedumbre, dice, un poco parafraseado también, pero es básicamente lo que dicen, sabiendo que más adelante podemos llegar a cometer los mismos errores del hermano. Y si no restauramos con mansedumbre, con misericordia, no vamos a tener derecho a querer ser restaurados con misericordia y mansedumbre. Ok, terminen. Eso es lo que la Biblia dice, que si yo soy espiritual, entonces que restauro. Amén. Y si hay alguien, mis amados hermanos, que miran nuestros errores y en lugar de restaurar, señala o acusa, entonces ¿en qué nivel queda? El espiritual restaura. O sea, ve que alguien cometió un error y no señala, no acusa, restaura, sabiendo, por eso estamos hablando de introspección, que ella puede cometer los mismos errores, o aún mucho peor, mis amados hermanos. Yo me recuerdo en este momento, en una oportunidad, yo no era pastor todavía, nada más tocaba la guitarra en la iglesia, y entró un borrachito también, y estaban dos diáconos, uno de este lado y el otro del otro lado, y el pastor ya estaba predicando, y como les gusta hacer bulla a los borrachitos, entonces el pastor le dijo a los diáconos: atiendan mientras que él seguía predicando, oren por él, le dijo. Y vino uno de ellos y se paró así a la distancia del borrachito ahí y se puso a orar. Pero vino el otro y se arrodilló y lo abrazó y se puso a orar también. ¿Qué fue lo que el pastor dijo? Oren por él. O sea, ¿hizo algo malo el que solo se paró a la distancia y oró? No, es que el pastor dijo: oren por él. Pero ¿y por qué el otro se arrodilló, lo abrazó y oró por él? Es más espiritual, dice. ¿Ustedes saben por qué lo hizo? Por esto que estamos hablando acá, introspección, porque a él el Señor lo había sacado de ser borracho. Él, cuando cuenta su testimonio, dice: yo me popeaba en los pantalones, yo me quedaba tirado en la calle, y cuando él vio a alguien que entró con esa necesidad, lo fue a abrazar. ¿Por qué? Porque por cuanto vivió lo mismo, no tenía la capacidad de juzgar
sino tuvo la necesidad de que aquella persona, así como él salió también de ese problema, también esa otra persona pudiera salir. Entonces, este es el problema con muchos de nosotros, aunque les repito, el tema de la mujer, ¿verdad? De que muchas veces hemos cometido los mismos errores. Y en lugar de tener esa necesidad de restaurar, señalamos si hemos cometido los mismos errores. Amén. Entonces dígame, ¿así cómo se va a edificar? Así no se puede edificar, mis amados hermanos. Amén. Entonces, si ustedes y yo vamos siendo perfeccionados, mientras más perfeccionados vayamos siendo, menos deberíamos de juzgar. Amén. Pero mientras más carnales seamos, un mínimo error que alguien cometa, a veces hasta el error que alguien comete le da nombre. Por ejemplo, hay una persona, estoy pensando en cualquier persona, que tiene problemas con las drogas. ¿Cómo le llama a la gente? Drogadicto. O sea, el problema le da nombre a la persona. Amén. Entonces, espero me estén dando a entender con esto, mis amadas hermanas, de que la Biblia nos muestra ahí, lógicamente este es un trabajo de matrimonio, de pareja, de hogar y todo, ¿verdad? Pero en este momento estamos hablando específicamente de la mujer, de que una de las formas en las que se edifica con sabiduría es la introspección. O sea, en lugar de estarte fijando o quitándote la vida por los errores de los demás, mejor miremos hacia adentro. Amén. Y como se los acabo de decir, nos vamos a dar cuenta que probablemente en su momento tal vez cometimos los mismos errores. Amén. Y como les conté el ejemplo de este otro hermano, ¿verdad? Cuando vio al borrachito se tiró y lo abrazó de una vez. Amén. Y le dijo, el borrachito iba, no sé si hasta se había hecho ya, pero que sí como hería, pero a él no le importó eso. Luego se levantó y todavía le da un beso en la frente. ¿Se imaginan usted? Amén. Entonces, si queremos edificar, tenemos que hacer introspección, ver primero hacia adentro, y si en algún momento termino de ver lo que está adentro, y si me da tiempo, pues poder ver lo que está hacia afuera. Pero creo que mientras que sigamos en esta condición, no vamos a tener tiempo de poder ver los errores de los demás para señalar, juzgar, criticar, que Dios nos libre. Y si somos espirituales y vemos los errores de los demás, entonces, ¿qué dice la Biblia? Restauremos. Amén. Ese es el trabajo de ustedes, mis hermanas, hermanos, sobre todo en sus casas, porque aquí dice, la sabiduría ha edificado su casa y ha labrado en esa casa 7 columnas, y esta es la número 1, la introspección, y número 2, la comprensión. Pero vamos a ir avanzando, mis amados hermanos, porque ya me detuve mucho en esta. La otra columna que aparece dentro de estas 7 que dice acá en la Biblia es orma, y esto significa astucia y prudencia. No son solamente estos los significados que tienen cada una de ellas, cada una tiene varios significados. Yo coloqué aquí nada más las que más me llamaron la atención, pero vean, mis amadas hermanas, la gracia, amén, que el Señor les ha dado a cada una de ustedes como mujeres, amén. Pero como lo dice el tema, el plan de Dios al formar a la mujer, entonces hay que desarrollar esto, que Dios no nos permita, ¿verdad?, que nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que la palabra entre, amén, a nuestros corazones, y en el nombre de Jesús podamos ponerla en práctica. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que todo, mis amadas hermanas, en donde estén ustedes, va a fructificar. Lamentablemente ese es el grave problema, ¿verdad?, con todo esto del feminismo, ¿verdad? De que lo que busca esto, mis amados hermanos, es poner a la mujer por encima del hombre. Y bíblicamente hablando,
aunque las funciones son diferentes, amén, pero bíblicamente hablando, la mujer es un igual al hombre, no por encima, amén. Pero ¿cuál es la diferencia? Las funciones. Y cuando logramos entender cuáles son las funciones, en este caso como mujeres, todo camina bien. Voy a regresar acá un momentito. ¿Dónde está? Aquí. Esto que está en la pantalla es lo que la Biblia muestra de cuando Dios formó al hombre. Dice que cuando Dios formó al hombre, dice, en el hombre está la formulación de planes en la mente. ¿Okay? Les quería leer eso. ¿Por qué? Porque nosotros como varones, mis amados hermanos, dentro de el matrimonio, estamos obligados, porque si Dios nos formó, a desarrollar muchas cosas en la mente, amén, pero con la ayuda de nuestra esposa se ejecutan, amén. Entonces se dan cuenta cómo Dios me crea a mí, me forma a mí de una, valga la redundancia, de una forma, y crea a mi esposa, forma a mi esposa de otra forma, pero al unir esas dos formas nos complementamos y se cumple el plan de Dios. Amén. Ok, vamos a ir avanzando, porque si me detengo acá, hay algo que yo quiero hablarles también. Entonces, la otra columna es astucia y prudencia. Ay, miren, si en alguien, la Biblia dice, para que ustedes no van a creer, pastores, que la astucia es del diablo. La Biblia dice, sed astutos, dice, como serpientes, pero mansos como palomas. Amén. O sea, hay una astucia que viene de parte de Dios, que es para que el mundo, mis amados hermanos, no nos engañe. Amén. Para que ustedes y yo vivamos acorde a la voluntad de Dios, pero sin ser engañados. Yo les digo algo: si en alguien he visto yo astucia, mis amados hermanos, es en mis dos hijos. Esos dos tienen una astucia que me quedan con la boca abierta. Me recuerdo de una nada más ahorita, de que Adonai creo que quería chocolate, pero mi esposa no le quería por alguna razón y ella se los metió aquí en la bolsa. Entonces Adonai dijo que tenía sueño y le dijo: mami, cargame, le dijo. ¿Y qué creen que hizo el bandidito? Mi esposa lo cargó, supuestamente tenía sueño, pero lo que estaba haciendo era metiéndole la mano para sacar los chocolates. Mi Mercy, no sé qué me ha hecho Mercy también, pero tienen una astucia que yo me quedo sorprendido. Y cuando lo veo, definitivamente eso no lo sacaron a mí, sino lo sacaron a la mamá. Entonces, esto es, mis amados hermanos, porque muchas veces hay momentos en los que ustedes y yo pensamos: no, esta puerta se me cerró, aquí ya no se puede hacer nada, pero siempre hay una solución que, si se le aplica la astucia, se puede obtener una solución. Pero si uno, hablo por mí, a mí me dicen no se puede, no se puede. Pero a mi esposa le dicen no se puede, ella mira la forma y sí se puede. Realmente de esto habla la astucia y la prudencia. Pero vamos a avanzar. Miren otra de las cosas, mis amadas hermanas, que pues, con las que el Señor las creó para poder edificar: prosperidad y riqueza. Amén. Definitivamente, yo allá en Guatemala dejé, como les digo, dejé 2 libreras llenas de libros, y tenía un libro ahí que hablaba acerca de cómo la Biblia pues muestra la prosperidad y la riqueza, y solo imponía un ejemplo de que uno de los puntos para que venga la prosperidad y la riqueza, muy importante, es la esposa, decía la persona que había escrito el libro. ¿Amén? Entonces, yo les digo algo, yo lo he visto, mis amados hermanos. Yo puedo tener alguna capacidad para poder administrar, pero yo estoy convencido de que si no fuera por la administración que también mi esposa tiene, yo no lograra hacer lo que hago. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque la Biblia muestra acá de que a ustedes Dios les ha dado ahí lo muestra, una columna que es la columna de la prosperidad.
y la riqueza. Amén, pero voy a ir avanzando. Número 4, la otra columna es conocimiento y sanidad. Número 5, entender y explicar la palabra. Número 6 es la palabra chokmah. Esta la menciona mucho el apóstol Juan, y dice acá que tiene que ver con el ingenio y la ciencia, pero cuando se habla de esta ciencia está hablando tanto del pasado, del presente, del futuro. Me hubiera gustado explicar más esto, pero ya no. Y por último, la séptima columna es tener éxito en todo. Miren ustedes, mis amadas hermanas, las capacidades tan grandes, yo así las veo, con las que Dios las formó. Amén. Tener éxito en todo. Y avancé más rápido en la otra porque para mí es importante enseñarles esto de acá. Amén. Vean esto. ¿Cuál es la otra forma en la que dentro del plan de Dios al crear a la mujer? Que la mujer edifique un linaje. El número 1 era edificar con fundamentos y sabiduría. Y el número 2, que edifique un linaje. Y miren, recuérdense, mis amados hermanos, que Dios le dio la palabra, ¿verdad? Los mandamientos y todo. Dios se los dio a su pueblo Israel. Amén. Y con el paso del tiempo, pues ustedes y yo tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Amén. Pero en esos principios bíblicos, no solamente la Biblia, sino hasta el día de hoy, la cultura israelita muestra de que de los 0 a los 13 años, la encargada de básicamente suplir lo que a esas edades se necesita es la madre. Amén. Y de los 13 a los 30 años, el encargado de suplir lo que en esas edades se necesita es el padre. El asunto es que entonces cuando ya el hijo llega a la edad de 30 años, ya sabe defenderse absolutamente en todas y cada una de las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque en el área, lo vamos a resumir así porque son varias, no son solamente 2, pero yo voy a hacer un resumen, porque en el área espiritual ya trabajó la madre 13 años, amén, de los 0 a los 13, y en el área laboral ya trabajó el padre de los 13 a los 30 años. Entonces una persona judía a los 30 años, espiritualmente hablando, ya tiene marcado un camino. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo nunca se apartará. Pero ¿quién fue la encargada de enseñarle, de darle esa instrucción? Pues bíblicamente hablando, en la madre. Amén. Ok, les digo esto ¿por qué? Porque el trabajo, mis amadas hermanas, de ustedes como mujeres, aunque lo decía aquí, ¿verdad?, en uno de estos significados, ser bendecido con el nacimiento de hijos, no es, mis amadas hermanas, solo el dar a luz hijos y ya. Amén. Sino el trabajo de usted va mucho más allá. Por eso le coloqué este punto: edifica un linaje. Amén. Y ahorita vamos a ver qué es edificar un linaje. Dice acá Proverbios 14:1: la mujer sabia edifica su casa. Vuelvo a mencionar lo que mencioné hace un momento. Esta palabra edifica es la misma palabra que aparece aquí, que formó. Amén. La palabra bana es la misma. Y aquí pues está más claro aún todavía, porque dice claramente la mujer sabia. En la otra decía la sabiduría, ¿verdad? Pero aquí dice la mujer sabia edifica su casa. Pero la necia dice con sus manos la derriba. Amén. Pero estamos hablando de la mujer que edifica. El plan de Dios al formar a la mujer es, mejor dicho, que la mujer edifique un linaje. Otro día vamos a hablar del varón. Amén.
vamos a hablar también del plan de Dios, por qué nos formó varones, ¿verdad? Pero en este punto, para mí este es uno de los más importantes, mis amados hermanos, porque aunque como varones podamos enseñarle a nuestros hijos una forma de ganarse la vida económicamente hablando, ¿de qué nos va a servir si espiritualmente hablando no tienen un fundamento? El mismo trabajo que uno les puede enseñar les puede servir para echarse a perder, pero que Dios nos libre. Vean esto. Entonces, cuando dice acá, mis amados, dice, la mujer sabia edifica su casa. Recuérdense que ya vimos los significados de la palabra edifica. Ahora estos que están acá son los significados de la palabra casa. Entonces, cuando la Biblia dice ahí que la mujer sabia edifica su casa, dice, edifica su familia, edifica su linaje, edifica la cámara, edifica, tiene ese significado, hija, interiormente, mayordomo, palacio, reinado, pomito de olor. Eso es cuando dicen que la mujer sabia edifica, eso que les leí, es lo que la mujer tiene que edificar. Vean esto, veamos el primero. Dice, cuando habla de edificar una familia, dice acá, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre y hueso de nuestro hueso. Y ustedes se recuerdan, la Biblia dice, mis amados hermanos, que se buscó una ayuda idónea para el hombre dentro del huerto, pero no se encontró. Entonces pasó lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Que el Señor Dios dice, hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y le sacó una costilla, y es la cita que tenemos acá, y de la costilla formó Baná, una mujer. Amén. Y dice la Biblia que cuando el hombre vio a la mujer, él dijo, esta sí. Amén. Es resumido, es igualita a mí. Es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y aunque no dice sangre de mi sangre, pero también. Amén. Entonces, cuando se habla, mis amados hermanos, de edificar una familia, es entender de que todo aquello que yo haga o deje de hacer, sea bueno o sea malo, me puede beneficiar a mí, como también me puede estorbar. Por ejemplo, aunque estamos hablando de la mujer, ¿verdad? Yo como varón, a veces por estar molesto, puedo hacer ciertas cosas. Y en medio de esa molestia, no logro entender de que lo que yo haga o deje de hacer puede estorbarme a mí mismo. No solamente va a estorbar a mi esposa, a mis hijos, sino a mí mismo. Y al entender esto, la Biblia nos muestra que quien, mis amados hermanos, de los hombres, se hace daño a sí mismo. Espero estar con esto. ¿A dónde voy? Es de que muchas veces, repito, aunque hablo de la mujer, pero tomémoslo como miembros de una familia, nos enojamos dentro de sí unos con otros en la casa, y por aquel enojo yo dejo de hacer algo. Hay que mire ella, que mire él qué hace, y no me doy cuenta que con eso me estoy haciendo daño. Le estoy haciendo daño a mis hijos también. Tal vez el problema es con el cónyuge, pero muchas veces quienes resultan lastimados son también los hijos. ¿Me doy a entender con eso? Amén. Entonces, antes de hacer tal o cual cosa dentro del matrimonio, mejor pensemos de que en el momento de enojo, por estar enojado, voy a hacer lo otro para que se enoje más. Yo mismo me puedo lastimar. Amén. Y este es el punto que a mí más me interesa, por eso fui avanzando. Veamos. Dice que la mujer sabia edifica su casa. La palabra casa significa linaje. Y yo les digo, mis amadas hermanas, si no me han entendido todo lo que ya hablé, pues no importa. Entiéndanme esto. Con esto yo me doy por bien servido y puedo decir que valió la pena haber venido hoy. Dice acá, linaje, escuchen esto por favor, pónganle mucha atención. Es una herencia espiritual y las promesas de Dios que se extienden a las siguientes generaciones. Entonces, mis amadas hermanas, la Biblia
nos dice claramente aquí que la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia, miren qué tremendo, edifica un linaje, pero la necia, hablando de linaje, con sus mismas manos la derriba. O sea, derriba el linaje. ¿Qué es el linaje? Es una herencia espiritual, pero juntamente con esa herencia van heredadas las promesas de Dios que se extienden a las siguientes generaciones. Entiéndase esto. El Señor le dijo a Abraham que le daría la tierra prometida, ¿sí o no? ¿Y acaso Abraham entró a la tierra prometida? No entró, pero ¿se la dio o no se la dio? ¿A quién se la dio? A sus generaciones. Las promesas que le habían dado a Abraham, como Abraham formó un linaje, amén, una herencia espiritual, Dios se la cumplió a sus generaciones, a tal punto que hasta el día de hoy la Biblia muestra que ustedes y yo somos por la fe hijos de Abraham. Entonces vean qué tremendo, mis amadas hermanas, la capacidad que Dios les ha dado de que el día de mañana, pues Dios solo Él sabe cuándo va a venir, ¿verdad? Algunos ayer se atrevieron a decir que en 3 años, y otros dijeron que sí, pero todavía no. Entonces, ¿qué quieren? Les digo, pues no quieren nada. Se me olvidó que les iba a decir. Bueno, en Abraham, mis amados hermanos, le dieron muchas promesas, pero muchas de esas promesas no las vio él, las vieron sus hijos. Ya me acordé que les iba a decir. Pues si el Señor, mis amados hermanos, tardara en venir, y nosotros, yo no estoy diciendo que va a tardar en venir, ¿no? Sino este es mi comentario puntual, y nosotros partimos antes, como padres, las promesas que Dios me dio a mí, pero que no las vi cumplidas, se van a tener que cumplir en mis hijos. Amén. Pero ¿sobre quiénes? Sobre aquellos, mis amados hermanos, que edificamos un linaje. Amén. ¿Me doy a entender con esto? Entonces ese tiene que ser nuestro trabajo, mis amados hermanos, como padres, que en realidad nuestros hijos anhelen la presencia de Dios, anhelen la casa de Dios. Sí, que Dios nos libre, ¿verdad? Si nuestros hijos no anhelan la presencia de Dios, no anhelan la casa de Dios, no estamos edificando un linaje. Algo probablemente en el camino no hicimos bien. ¿Y qué fue lo que no hicimos bien? Dejamos de edificar. Recuérdense que aquí lo mencionábamos, aquí, reedificar, ¿ok? Si yo no edifiqué bien, entonces tengo que volver a hacerlo e insistir, mis amadas hermanas, hasta que yo tenga la convicción como padre o como madre, ¿verdad?, de que el día de mañana que el Señor pues me lleva a su presencia, mis hijos no se van a apartar. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, yo bendigo a sus hijos, que Dios me libre de atarlos con lo que voy a decir, pero es lo que yo veo en mucha juventud aquí, de que los padres no viven con la convicción de que sus hijos sean espirituales. Yo estoy convencido de que mucha gente de acá están convencidos de que si ellos faltaran, sus hijos se pierden, sus hijos no buscan de Dios. Okay. ¿Qué pasó ahí? No se edificó un linaje. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reedificar, empezar a hacerlo en algún momento, mis amados hermanos, porque dice acá, la mujer sabia edifica. En algún momento se va a edificar. O sea, no es que ya todo está echado a perder. Reedifique, amén, pero de que lo tienen que hacer, lo tienen que hacer. Y no es que como varones yo los exima, ¿verdad?,
pero la Biblia dice que es trabajo es trabajo de la mujer. Entonces hay que hacerlo, mis amadas hermanas, en el nombre de Jesús. Y el día de mañana, que si el Señor lo permite, ¿verdad? Y vemos crecer a nuestros hijos, aún llegan a casarse, que vivamos con la convicción de que no van a escoger a cualquier persona, sino a una buena persona. Amén. Y que nuestros hijos no nos quiten la vida por la persona en la cual se fijaron, sino que tengamos descanso, paz, sabiendo que la persona en la que mi hijo o mi hija se fijó es una buena persona. Ok, voy a avanzar. Todavía tengo tiempo, ¿no? La otra palabra que dice la mujer sabia edifica es la cámara. Y cuando hablamos de cámara es intimidad. Amén. Cuando hablamos dentro de una cámara, mis amados hermanos, dentro de una habitación, este es el significado que da. Dice que es la recámara más privada en donde pues habita el esposo y la esposa. Amén. Entonces, si alguien, mis amados hermanos, está llamada para enseñarle a los hijos la intimidad, es la mujer. Es la mujer la que le tiene que enseñar al hijo a tener intimidad con Dios. Amén. Y qué mejor intimidad, mis amados hermanos, que con el ejemplo. Yo les aseguro que tal vez ustedes llaman a sus hijos, vamos a orar. Bueno, me recuerdo de alguien que me contó que ahí era al revés, ¿verdad? La hija llamaba a la madre a orar y la madre le decía, pero ora un ratito, porque vos te pelás. Le dice, vos 45 minutos orás, ¿no? Un ratito orás nada más. Imaginen. Pero los que estamos llamados a tener la intimidad, a enseñarle la intimidad a nuestros hijos, pues somos nosotros. ¿Decimos amén? Ok, vean este otro, pues. Ahí están los otros significados de la palabra que la mujer sabia edifica su casa. Miren, a mí me llama la atención, mis amados hermanos, no sé si alguien tiene algún pensamiento, porque cuando vi los significados, aquí voy a hablar de el significado de hija. No dice hijos, no dice la mujer sabia edifica a sus hijos, sino dice hija nada más. Amén. Como que hay un vínculo, mis amadas hermanas, muy importante entre padres, entiéndase, varones, e hijos, igual varones, y un vínculo muy importante entre madres e hijas. Y aquí este punto, mis amados hermanos, cuando dice que la mujer sabia edifica su casa, edifica a su hija, esto representa una extensión de mi propio ser. Amén. Extensión de mi propio ser, de mi ser. Ok, por poder poner un ejemplo. Ustedes y yo, mis amados hermanos, ustedes, sobre todo ustedes, mis amadas hermanas, sabemos cómo nos comportamos ante determinadas situaciones. Pero si yo, bueno, perdónenme que hable yo, es que se me cruza a veces que es un tema para mujeres, ¿verdad? Pero si ustedes saben que han logrado edificar a sus hijas, entonces saben que no importa, mis amadas hermanas, a dónde sus hijas vayan, ellas se van a comportar. Pero si en uno está aquello de que no logré edificar, muchas veces lo que va a pasar es de que a donde vaya, uno no va a vivir con la condición de ¿será que se va a comportar esta? ¿O será que...? Como dijo el apóstol Mario Guerra, si ya saben cómo ¿por qué me invitan? Entonces, eso es una de las administraciones de paz que tienen que venir a nuestras vidas cuando hemos edificado. ¿Amén? Me llama la atención, dice hija. Entonces, mis amadas hermanas, ustedes que tienen hijas,
pues, ay, no me atrevo a decir esto, pero lo voy a decir, porque al final cada una de ustedes sabe cómo es. Pero se imaginan, si ustedes no son tan bien portadas, ¿para qué queremos en esta tierra más como ustedes? Con una basta. Pero si ustedes saben que han edificado, entonces sería pues un orgullo, ¿verdad? El saber que mi hija es una extensión de mi ser y que a donde ella vaya, pues yo sé que se va a poder comportar. Amén. Pero para esto, mis amados hermanos, hay que... Miren, yo le decía a mi esposa, yo ayer pues tampoco me sentía bien, ¿verdad? Pero el Señor me dio una palabra de profecía allá en la iglesia y no la di. Y la profecía que el Señor me daba ya decía, dice el Señor, que el que aportilla el vallado lo muerde la serpiente. Sitia tu matrimonio, sitia tu casa, sitia a los tuyos, porque has aportillado el vallado con tus palabras y con tus acciones. Y cuando escuché el tema del apóstol, de eso habló él. Habló de que había que matar a la serpiente y habló de que muchas de las cosas que traen problemas a los matrimonios son las palabras y las acciones. No la di porque me sentía yo mal, mis amados hermanos, pero ya se las di a ustedes. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque muchas veces, mis amados hermanos, no tenemos ni forma para poder hablar. Y pretendemos o pensamos que nuestras hijas, porque ahí dice hija, ¿verdad?, hagan las cosas bien, cuando ni siquiera como madre tengo la gracia para poder hablarles. ¿Me doy a entender? Entonces muchas veces el vallado dentro de nuestra casa se aportilla porque no podemos hablar. Ok, voy a avanzar. La mujer sabia edifica su casa. Esa palabra casa significa interiormente. Entonces, ¿qué es algo, mis amadas hermanas, que ustedes tienen que edificar? Su interior. Amén. ¿Y acaso no cuesta edificar el interior? ¿No creen ustedes que es fácil? Miren, Dios es tan sabio, mis amados, todavía tengo unos minutos. Y si Él no hubiera dejado su palabra, muchos de nosotros nos engañaríamos a sí mismos, aunque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Y pretenderíamos engañar a Dios también. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios, lo voy a resumir así, tiene la capacidad de discernir nuestros más profundos pensamientos. O sea, ante la palabra de Dios, con mucho respeto lo digo, ustedes y yo estamos desnudos. O sea, yo puedo decir, yo soy esto, pero la palabra de Dios va a decir en realidad qué es lo que yo soy. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque muchas veces en el interior veía una imagen, me llamó mucho la atención. Yo creo que la tengo en mi teléfono, pero no sé en dónde. En donde la imagen tenía un rostro de un hombre, pero el hombre estaba muy enojado. Pero como que le fueron quitando, como que tenía un agujero, digámoslo así, o fueron quitándole capas a la imagen. Y adentro de la cabeza de ese hombre enojado estaba un niño así, deprimido, llorando. Entonces la imagen yo creo que se explica por sí sola, de que por qué muchos cuando somos adultos actuamos de alguna forma, porque en nuestra infancia nos trataron mal. Si ustedes vieron aquella película que se llama La Cabaña, ahí en la película resulta que el papá del actor principal lo trataba mal
y pues parece como que le quitó la vida a su padre, algo así, ¿verdad? El asunto es que llega un momento en donde a él le enseñan a un niño al que lo están maltratando y le preguntan que si sabe quién es ese niño, y él dice, no sé quién es, ese niño es tu padre, le dice. O sea, ¿por qué el padre lo trataba mal a él? Porque a él el padre también lo maltrataba. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo pretendemos estar bien, pero en el interior hay cosas muchas veces que nadie sabe. Y esas cosas ahí que están ocultas, mis amados hermanos, vienen a ser muchas veces como cuando alguien tiene una herida y le sale materia. Hasta llega un momento en el que eso se pudre, puede llegar a caer gangrena. Y esta es la falta de sanidad de una vida espiritual. Pues mi hermana, es tu trabajo. Buscar que tu ser interior esté sano. Si ustedes como mujeres, espiritualmente hablando, están sanas, todo va a estar sano en sus hogares, en sus casas, donde quiera que ustedes vayan. Voy a avanzar. La mujer sabia edifica su casa. El otro significado que da aquí es mayordomo, y acá esto representa el servicio. Enseñémosle, mis hermanos, a nuestros hijos a servir. En el día martes, Mercy y yo cantamos aquí en el culto por primera vez, y yo les digo, para mí es parte de un sueño hecho realidad. Estar sirviendo con mi hija, pues en algo que yo amo hacer, que es cantar. Amén. Los que no vinieron se lo perdieron, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Amén. Entonces, como mayordomos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos el servicio al Señor. No hay cosa mejor que servirle al Señor. El que sigue. La mujer sabia edifica su casa y dice que es un palacio y un reinado, una mujer de gobierno. Y aquí el último dice un pomito de olor, y esto es figura de una preparación espiritual. Cuando en los tiempos antiguos se hablaba de un pomito de olor, era como una, vamos a decirle esponja, pero no era esponja, en donde se echaba loción o algún tipo de olor, pintura, y las mujeres a veces se perfumaban, pero otras veces no era para perfumarse, sino para limpiarse. La Biblia muestra que la reina Esther, antes de ser pasada delante del rey como reina, ¿verdad? Ella pasó 6 meses con diferentes tipos de aromas, con aloe, con mirra, hasta en leche. Imagínense, se bañaba en leche la reina Esther. Ok, y eso que con pomitos. Entonces, cuando se habla de esto, de un pomito de olor, se está hablando de una preparación espiritual, porque no era reina todavía, pero ella se estaba preparando para presentarse delante del rey. Y dice en la Biblia que por qué fue que a ella la nombraron como reina, porque ella hizo todo lo que Hegai le dijo, y Hegai es figura del Espíritu Santo. Y con esto termino, mis amadas hermanas. Ustedes tienen que estar preparadas espiritualmente hablando. ¿Ven? Pero vean esto, todavía tengo más, pero con esto voy a terminar. Dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabio. Otras versiones dicen, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la corrección. Amén. Entonces, la clave para poder edificar es el temor a Dios. Amén. El temor a Dios. Y este de acá, la edificación de un linaje, darle una herencia espiritual a nuestros hijos, saber que si partimos nunca hará falta dentro de nuestros descendientes uno que no conozca al Señor, sino saber que si me toca partir,
mis hijos no se van a apartar del Señor, y que mis hijos le van a enseñar temor a sus hijos y así sucesivamente. ¿Amén? ¿Por qué? Porque edifiqué un linaje. Pero se imaginan ustedes, bueno, no se lo imaginen, la Biblia lo dice, la Biblia habla de aquel hombre rico que murió, y juntamente con él dice que murió Lázaro también. Pero uno de los pesares que tenía el hombre rico era que le decía a Abraham: manda a Lázaro, manda a alguien a que le predique a mis hermanos. Y le dicen: no, porque entre tú y yo hay una cima. Está hablando de un espacio, no de una montaña, sino de un espacio, y no se puede. Entonces, ¿cuál era el temor o la aflicción del hombre rico? Él quería que le mandaran a predicar a sus hermanos, y Abraham le dice: no se puede. Ahí tienen la ley y ahí tienen los profetas, que le hagan caso a él. ¿Por qué el hombre rico estaba afligido? Porque él sabía que el que había sido motivo para la perdición de sus hermanos había sido él. O sea, él no vivía con la esperanza de que el día que él faltara sus hermanos se iban a aumentar, sino él vivía con la convicción de que tarde o temprano sus hermanos iban a llegar a donde él estaba, en el infierno. ¿Se imaginan ustedes como padre vivir con esa expectativa? Yo creo que ha de ser muy doloroso. O sea, vivir con el aquello de que Dios nos libre, ¿verdad? Pero el día de hoy, como está la vida, mis hermanos, yo he visto a muchos padres enterrar a sus hijos. Pero imagínense que Dios nos libre, repito, ¿verdad? Pero que alguno de nuestros hijos por alguna situación llegara a tener que partir antes que nosotros. O sea, ¿será que vamos a vivir con la convicción directito al cielo? Yo por eso a veces cuando me invitan a predicar en algún funeral, yo no me centro en hablar de la persona que está en el ataúd, ¿verdad? Pues porque ya está ahí. Yo escuchaba a muchas personas que dicen: ya está con el Señor, y la persona tenía problemas de alcoholismo. ¿Qué convicción va a tener que va a estar con el Señor? Pero lo mejor es, mis hermanos, predicarles a los que están vivos aún, y que el que esté ahí en el ataúd pues sea el ejemplo de que nadie tiene la vida comprada en cualquier momento. De todas formas nos va a tocar, mis amados hermanos, porque hay muchos pastores que preguntan: ¿cuántos quieren irse con el Señor? Nadie quiere irse con el Señor. Pero ¿cuántos quieren morirse ya? O sea, está igual que ayer, ¿verdad? El Señor viene pronto, pero todavía no. Tenemos que estar listos. Decimos amén. Amén. Y amén. Tenemos una ofrenda de palmas de nuestros padres celestiales.